Así que es interesante porque cuando la palabra del Señor dice que hay un estándar a dónde tenemos que llegar. Cuando los niños están chiquitos quieren ser igual a papá. Yo recuerdo cuando estábamos en Honduras y mis hijas estaban en la escuela, yo era el que les solucionaba los problemas de inglés. Susan me esperaba a mí y decía, papá, es que esta palabra y Carol y hermanos, cuando vinimos a este país, a los 2-3 meses de estar en la escuela, un día me dijeron, papá, tú no sabes nada de inglés. Nada, así me sacaron de la ecuación de la educación. En Honduras sabía todo, pero aquí 2-3 semanas después de estar en la escuela se convencieron de que yo no sabía nada. Y eso es interesante porque cuando nosotros vemos el estándar en la estatura de la plenitud, la palabra plenitud es completo, completo. Y la plenitud en Cristo, el estándar, por ejemplo, el estándar en amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por los demás. Ahí está la estatura. ¿Cuánto yo debo de amar a una persona? Bueno, la estatura o el nivel de amor dice dar la vida por alguien más. Cuando llegues ahí, podrás decir, llegué a la estatura del varón perfecto. Cuando se habla del perdón, Jesús dijo, debemos de perdonar 70 veces 7. Esa es la estatura del perdón. Tú que ya estabas diciendo, no, ya llegué hasta aquí, ya no le vuelvo a perdonar uno a esta persona. Te recuerdo que la estatura del varón perfecto es un poquito más alta. ¿Qué decir de la misericordia, hermanos? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y podemos hablar de muchos factores más, pero el último es la gracia de Jesucristo. La gracia inmerecida, la gracia que recibimos de Dios todos los días, hermanos. Él no se cansa de extender su gracia sobre nosotros. Estos componentes conforman la estatura del varón perfecto. Y el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos, hasta que seamos movidos a esos estándares. Y no haría falta preguntar aquí si nos hace falta. Creo con seguridad que nos hace falta mucho, ¿verdad? Nos hace falta mucho, pero para eso estamos en la casa de Dios. Para eso venimos los domingos, para eso venimos los jueves, los martes, vamos al discipulado. Cada día que nosotros estamos en comunión con Dios, estamos creciendo. Procure siempre crecer. El libro de Lucas, capítulo 2, hermanos, es un resumen de los primeros 12 años de Jesús. Si usted lee ese capítulo por completo, encontrará que ahí está, hermanos, desde su nacimiento, su dedicación, su presentación en el templo, hasta llegar a la edad de 12 años. Y termina diciendo, o en el versículo 52, termina este resumen de la estatura de Jesús diciendo, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. Diga conmigo, sabiduría, estatura y gracia. Si usted lee todos los versos anteriores, le va diciendo todas las etapas de la vida de Jesús hasta los 12 años. Su nacimiento en un pequeño pueblo de Belén, su dedicación en el templo, su regreso a la casa del Señor. En el versículo 40 ya empezamos a ver asomos del crecimiento de Jesús. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. A los 12 años es cuando la familia sube a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, donde recordaban cómo Dios los libró con mano poderosa de Egipto. Ya Jesús para ese tiempo tenía 12 años, pero la casa de Dios ya no era extraña para él, porque desde pequeño estaba en la casa de Dios, creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura. Algo que nos maravilla de los niños que nacen aquí, ¿verdad? Y bueno, la esposa de Fabián está en la dulce espera.
la esposa de Josué también. Quienes más han dicho o no han dicho, quienes están por ahí en espera. Pero una de las cosas lindas, Ari está levantando la mano, ¿me vas a dar una sorpresa o qué? Pero algo bonito que podemos ver, como la hija de hermana Jessica, de hermano David, es como pasaron su embarazo en la iglesia. Ellos vienen a la iglesia siendo unos bebecitos y no les asusta la música. No les asusta lo que nosotros hacemos, porque su corazón, sus oídos, desde estar en el vientre de la madre, están siendo expuestos a la palabra, la alabanza, la adoración. Es decir, ellos ya vienen creciditos espiritualmente. Ya vienen entendidos, hermanos. Para esa preciosa niña que tenemos ahí de hermano José también. Están ahora disfrutando lo que quizás antes decían. Yo oía esos ruidos, yo los oía desde que estaba en el vientre de mi madre. Hoy yo no sé cómo va a ser cuando la niña de David, la niña de hermano José, lleguen a la edad de reconocer quién es Carol. Y se le van a quedar viendo. Tú eres la que no me dejaba dormir en el culto, ¿verdad? Pero hermanos, algo que nos debe, por eso es que debemos de hacer un esfuerzo de traer a los niños a la iglesia, de no dejar de congregarnos. Porque si usted empieza a ver, y quizás digo esto con respeto, pero cuando vienen niños por primera vez que no están acostumbrados, se tapan los oídos y no entienden el movimiento, se ponen nerviosos. Y niños no solamente de edad, niños en todas las edades, los que nunca han pisado una iglesia, el templo de una iglesia, se asustan. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Pero para nosotros es tan normal porque hemos crecido en el ambiente espiritual. Amén. ¿Cuántos de aquí han crecido en este ambiente? Han desarrollado su oído delante del Señor. Por eso cuando Jesús regresa a los 12 años, fíjense que es interesante porque yo estaba estudiando esto y ellos regresaron para celebrar la Pascua. Una vez al año ellos regresaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Usted tiene la oportunidad de venir los domingos, de venir los jueves, de ir a la casa del discipulado, de juntarse con sus hermanos, y donde quiera que usted se junte, usted está celebrando la libertad que Dios le ha dado. Pero algo que me llamó la atención en esto, hermanos, es que la vida de un niño judío, de acuerdo a las tradiciones que ellos siguen, de 0 a 3 años, es la etapa del rey. Le llaman la etapa del rey, y creo que papás y mamás vamos a estar de acuerdo en esto. Dormir, comer, llorar y que otros se desvelen. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Dormir, comer y llorar. Esa es la etapa del rey. No se les puede molestar por nada. Ellos están solo en esos 3 actos de la vida: comer, dormir y llorar. Pero cuando van a cumplir los 3 años, los judíos celebran una fiesta que se llama Ups Reim, que es el primer corte de cabello. El primer corte de cabello. Y esta es una ceremonia. Ayer, mientras mis yernos y mis hijas y todos nos ayudaban, hermanos, a limpiar el garaje, a ordenar eso, encontraron una cajita con pelo de Susan, ¿verdad? Es de pelo de Susan, hermano, mire, era bien bonita. No sé qué pasó, pero no, pero ahí te recuerdo de un corte de cabello, y los judíos celebran eso. A los 5 años, los niños judíos empiezan a ser expuestos a la lectura de la Torá, a la lectura de la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención porque la forma en que ellos aprenden a leer es con miel. A ellos les hacen el abecedario y se lo llenan de miel. Entonces el niño, por decir, va marcando la A, se chupa el dedo y dice A. ¿Y de dónde saldrá esta locura de enseñarles a leer con la miel? Es que Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
Es la forma como ellos son expuestos a la lectura de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y luego, hermanos, siguen creciendo. Y ahora, bueno, en esa edad ellos tienen que leer la Torá, leer. Oye, escuche. Porque de los 9 a los 10 años, ellos ya toman conciencia y responsabilidad por las leyes que rigen su vida cristiana. Ellos ya son responsables por orar. Ellos ya son responsables por memorizarse los mandamientos. Pero escuche esto. En esa edad ya pueden ser juzgados por delitos en relación a su comportamiento con los padres. Ya les pueden hacer cortes a los niños entre los 9 y los 10 años. Y luego llega la edad de los 12 a los 13 años. Dice que en esa edad ya hay un pensamiento lógico formado en su cabeza. Ya hay convicciones formadas en su cabeza. Ya son responsables de sus acciones y pueden entender en plenitud las consecuencias de sus acciones. ¿Y por qué no voy a seguir ahí? Porque justamente con lo que el versículo 42 y el versículo de la lectura de Lucas capítulo 2 dice a los 12 años. Diga conmigo, a los 12 años. O sea, en la edad donde Jesús ya sabía, ya conocía los mandamientos. Y mire qué dice el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Yo les pregunto, ¿el niño se extravió? ¿El niño se perdió? No, el niño se quedó donde él sabía que debía de estar. A los 12 años, hermanos. Saque a los 12 años a su niño del playground de McDonald's. Dígale a su niño, es hora de irnos ya. Es hora de apagar el teléfono, ya no estar más viendo más videojuegos. Y le arma la tercera guerra mundial. Pero Jesús a los 12 años se quedó en la casa de Dios. Se quedó en la casa de papá. Dice, al regresar ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre las compañías, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Lo buscaban con los amigos, no estaba. Lo buscaban con los familiares, no estaba. Lo buscaron con los que miran Netflix, no estaba. Lo buscaban con los que les gusta ir al restaurante, no estaban. Le buscaban con aquellos que van al soccer todos los días, no estaba. Con aquellos que les gusta reunirse para chismear, no estaba. Con aquellos amigos de parranda, no estaba. Jesús no estaba en cualquier lado. Jesús estaba en el templo. A los 12 años, él entendía que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece maravilloso? Amén. Entonces, hermanos, ¿dónde tú te encuentras en este momento? Denota la etapa de crecimiento en que estás. ¿Dónde tú inviertes más tiempo en este momento? Quizás algunos dicen, ay, pero es que esta es la edad de divertirnos. Esta es la edad de hacer lo que queramos hacer. Escucha. No tengas en poco tu juventud. No te confíes de la vida. No digas tengo muchos años más de vida, porque hay un reloj que está corriendo al revés para tu vida. Y en cualquier momento de la vida, porque tengas 12 años y yo tenga 59, estoy yo más en la edad de morirme que tú. Cualquiera se puede ir a cualquier hora. La pregunta es, ¿dónde pasas tú la mayoría del tiempo en tu vida? Denota lo maduro o lo creciendo que estás en tu vida. Qué decepción hubiera sido
Y hablábamos, no sé con quién hablábamos un día de estos, en nuestras épocas, hermanos, allá en San Pedro Sula, nosotros vivíamos cerca de una gran tienda de televisores, la Moda de París. Y en ese tiempo eran tiempos de escasez, no había televisores en la casa. No, era el que tenía un televisor chiquito, rojo, negro, con perilla, darle vuelta así a colores, blanco y negro. Era rico, era un burgués, porque la mayoría no teníamos ni para eso, hermanos. Y usted, voy a confesar, porque todo lo pasado ya quedó en el pasado. Pero los martes, que era culto de oración, todos los jovencitos de mi edad y todo eso, hermano, en un descuido, mire, salíamos de la iglesia y nos íbamos a sentar a la acera de la Moda de París a ver televisión. Ahora, yo tenía una mamá espectacular, porque ella siempre encontraba ramitas, si no las creaba en el momento, hermano. Y cuando usted menos acordaba, ¡fau! Aquello en la espalda, ¿qué estás haciendo aquí? Oiga, hermano, hasta la unción nos sacaba ahí a nosotros en ese momento, porque también mi mamá arrasaba con todos los que estuvieran sentados. Ella ella no era racista, hermano, no hacía distinción de nada. Ella empezaba por la izquierda y terminaba en la derecha. Y ahí íbamos todos castigaditos buscando entrar a la casa de Dios. Porque son tiempos donde hay que formar la conciencia de las personas. Son tiempos que hay que formar las convicciones de las personas. Y cuando nosotros estamos en esa edad, hay lo que se llama drivers. Hay factores que empujan el crecimiento de la persona. Factores que te hacen crecer. Por ejemplo, hermano, le cuento yo que cuando Jacob se sintió defraudado, cuando Saúl se sintió defraudado por Jacob, encontró un factor para seguir viviendo. Dijo, va a llegar el día en que yo voy a matar a mi hermano. Y esa fue su motivación de vida. Entonces hay factores. Quizás a algunos la envidia se les vuelve un factor de crecer. Es que yo debo de tener esa casa que tiene el vecino. Yo debo de tener ese carro que tiene el vecino. Y muchas veces invertimos nuestros recursos que no tenemos solo por ganar o solo por mostrar que nosotros también podemos. La envidia, el odio, son factores que hacen que las personas encuentren maneras de vivir. Y es interesante porque a nivel de la iglesia también hay factores que hacen que pueda inclinarse, hermanos. Y quizás hay iglesias que crecen por sus estructuras físicas, por sus edificios, por su comodidad, por su tecnología. Otras están enfocadas en crecer a través de los programas, de toda la espectacularidad de programas que tiene una iglesia. Y ese es el driver de crecimiento. Otros están pensando en eventos, en conciertos y en conciertos y en conciertos y en conciertos. Y eso lo hace su modelo de crecimiento. Otros quizás están por las finanzas, por las finanzas, por las finanzas. Todas esas variables ocupan un lugar en el crecimiento. Todos los factores que usted pueda tener, quizás una de las cosas que puede motivarle a usted es decir, bueno, mi papá y mi mamá no pudieron sacar un título universitario. Yo voy a ser la primera o el primero de la familia que voy a sacar un título universitario. Y por ahí usted toma el deseo de luchar, el deseo de seguir adelante. Hermano Denis, que está aquí, ¿verdad? Decía, si no lo puedo decir literalmente, pero ahí va la idea, que uno de sus sueños era poder darle una casa a su mamá. Porque él vivió en una zona, en una situación de escasez económica. Y siempre tuvo en su cabeza que él tenía que darle una casa a su mamá. Así que su accidente, donde él perdió una pierna, hermanos, quizás fue sumamente desastroso, un momento de dificultad, pero al final también pudo cumplir el sueño de otorgarle una casa a su mamá. Aleluya. Es decir, hay factores que debemos de seguir para crecer, pero yo quiero enfocar en uno especialmente, porque todos estos factores son temporales. Tú puedes decidir crecer para tener dinero,
y viene una mala racha económica y te quita todo el dinero. Tú puedes encontrarte con factores diciendo que yo lo que quiero tener es una casa. Tiene la casa y de repente un tornado y te va a la casa. Todas las cosas materiales que son factores para enfocar nuestro crecimiento son temporales. ¿Qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán. Es bueno crecer, es bueno que tengas sueños, es bueno que anheles esa casa, es bueno que anheles ese estudio, pero la Biblia dice que lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Hay que aprender a crecer en valores que no cambian. Y usted y yo estamos designados para crecer por medio del Espíritu Santo de Dios. Escuche, quizás puede no tener la cuenta bancaria más grande, quizás no puede tener el auto más moderno, pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene la sustancia que Dios puso en Adán en el primer día de su creación. Oh, aleluya. Le dio recursos, le dio ríos que producían oro, que producían minerales. Le dio un jardín donde había todo árbol de que podía servirse, podía vivir, toda especie de animal que podía utilizar. Pero ahí no estaba el crecimiento de Adán. Adán comenzó a crecer cuando el soplo del yo vine esta tarde a decirte que hay un soplo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el que alienta nuestro crecimiento. El soplo de la vida, el soplo del Espíritu de Dios en Adán. Dice que sopló Jehová en él y fue él un ser viviente. Y comenzó a ¿qué? A crecer, a crecer, a crecer. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, una fuerza inusitada venía sobre Sansón. Josh no era producto del gym, no era producto de ahí LA Fitness todos los días ahí haciendo pesas. No, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón, crecía en su fuerza. Cuando el Espíritu Santo descendía, hermanos, sobre la vida de David, surgían las más hermosas alabanzas. No había estudiado en Osana Music ni en la escuela Victoriano López Albita, pero cuando el Espíritu de Dios descendía sobre David, era dimensionado para generar una alabanza. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Salomón, hermanos, salían los proverbios que ninguna universidad podía haber puesto en la cabeza de Salomón. Porque el Espíritu de Dios te hace crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Eso quiere decir que no hay excusas para quedarse chaparros espiritualmente, porque el Espíritu de Dios es derramado sobre todo aquel que lo pide, sobre todo aquel que lo clama. Aleluya. Por eso, hermanos, es que el enemigo busca desviar el centro de nuestro crecimiento. Busca confundirnos. Quiere que crezcas en lo intelectual. Quieres que crezcas en lo material. Porque él sabe que todas esas cosas traen un crecimiento temporal. Pero con todo y eso, el mundo se acaba y las cosas se van. Pero cuando tú aprendes a crecer por el Espíritu, por eso es que Jesús, cuando estaba por irse, hermano, no le dio a los discípulos herramientas para que pudieran ganar la gente de forma intelectual. ¿Sabe qué hizo él? También sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. La expectativa es ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a llevar este evangelio poderoso? No tenemos las herramientas, no tenemos el recurso, pero Jesús sabía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y no hay nada ni nadie que va a detener el crecimiento de la iglesia cuando es derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibid Espíritu, dijo Jesús en Juan 20:22, y la promesa de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la vida de Jesús se mencionan 3 áreas de crecimiento. Dice la Biblia que él crecía en sabiduría. ¿Cómo está su vida hoy en sabiduría? Porque, bueno, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la correcta aplicación
del conocimiento. ¿Cómo está su sabiduría hoy, 10 años después? ¿Sigue cayendo usted en las estafas de internet? El que se quede serio es que ha caído en alguna. ¿Sigue usted siendo tan inocente en esa, o usted ha crecido? Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando vinieron a este país que nos decían: no vayan al aeropuerto porque allá agarran los de migración. Y muchas cosas que uno no hacía, muchas cosas que uno se limitaba, hermano. Yo recuerdo que alguien decía: ay, yo anhelo una casa con piscina. Oh, no, una casa con piscina no, porque la ciudad eso lo ve muy mal. Y uno creía esos cuentos. Pero años después empezamos, ¿qué? A crecer en sabiduría. Ustedes saben que yo siempre le digo esto y lo uso más con mis hijas, ¿verdad? Cuando van a hablar conmigo, yo le digo: hey, enciende el cerebro para hablar conmigo. Enciende el cerebro. Es decir, piensa para hablar. Si vamos a tocar un tema, utiliza el cerebro. Hermanos, perdón, hay un predicador que dice: sigo o paro, ¿verdad? Yo voy a decir: me permiten ir un poquito más adentro. Hermano, no hay nada más triste que un niño que vaya creciendo en edad y que no sepa mantener un tema de conversación. Que solo se ríe. Dice: no, ese no es hijo mío, yo no sé de quién será. Pero hay que aprender a crecer en sabiduría. ¿En qué más? Jesús crecía en estatura. Eso sí me gusta, ¿verdad? Porque se va viendo uno más guapo. Por eso me gusta predicar aquí arriba a mí, porque aquí yo me miro más grande que ustedes. Pero ¿qué dice Jesús de la estatura? Escuche, Dios le dijo al profeta Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No hay algunos de ustedes que han dicho: ese tipo no le llega ni a los pies. No le llega ni a los pies, porque es una persona que y dicen: no, hombre, ese chaparrito es un gigante. Porque no estamos aludiendo a la estatura física. Olvídese, despreocúpese. La Biblia dice que no puede agregar ni un codo, ni un centímetro, nada. A la estatura no se le puede agregar. Pero los chaparritos derrumban gigantes en el nombre de Jesús. Los que tienen una estatura conforme al varón perfecto, no se le agüitan a los varones que están grandes. Aleluya. Acuérdense de aquella hormiguita que estaba ayudando a sus compañeras, porque un elefante las estaba aplastando, hermano. Con sus patas estaba aplastando. Y las hormiguitas dijeron: ¿quién nos va a salvar? Y una de ellas dijo: yo le voy a agarrar el pie. Pero pónganse pilas, porque cuando lo tenga agarrado ustedes corren, ¿ok? Y cuando la hormiguita dijo 1, 2, 3, se le tiró al pie al elefante. Corran, que aquí lo tengo. Ahorita lo tengo aquí. Y todas las hormiguitas corrieron y se escaparon. ¿Podría realmente la hormiguita sostener la pata de un elefante? No, pero es que los gigantes caen por su propio peso. Por eso David venció a Goliat. Por eso Caleb derrotó a los gigantes del monte Anaseo. Porque los que crecen en el espíritu se vuelven poderosos en batalla. ¡Aleluya! No tenga temor de su estatura física, tenga temor de su estatura espiritual. Aprenda a crecer, hermanos. Dice la palabra del Señor, por último, que Jesús crecía en gracia. En gracia para con Dios. Hablaba de su comunión con Dios. En gracia para con los hombres. Hablaban de respeto, de admiración en las relaciones que Jesús sostenía. Escuchen el versículo 47, 2:47. Dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No, hombre, y este chiquitín nos está hablando así. El jueves que poníamos a tocar a su hijo, hermano Jorge, ¿verdad? Que apenas se mira en la batería, pero ahí estaba sonando con un ritmo tremendo. Decíamos con hermano Mario: ese niño tiene candela.
tiene ritmo. Pues era lo mismo. Aquellos grandes sabios, maestros de la ley, estaban atónitos. ¿Cuántos años tienes, mijo? 12. Ay, Señor bendito. Y se quedaban asombrados de la respuesta. Aleluya. Mi pregunta en esta tarde para ir terminando es: ¿qué está estorbando tu crecimiento? ¿Qué está estorbando tu crecimiento? Y mire, este mensaje amarra con lo que estamos viviendo. Aquí voy a cerrar el mensaje ahora. Cuando aquellos 120 fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, vino una dimensión de crecimiento direccional. El Espíritu Santo hablaba y decía: apárteme a Saulo y Bernabé. El Espíritu Santo decía: no vayan a esa ciudad, vayan a esta. Hagan esto, hagan lo otro. El Espíritu Santo en nosotros nos hace crecer en dirección. Él nos da dirección. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo en nosotros nos hace crecer en el ministerio. Los milagros para sanar, para liberar, para restaurar. La Biblia dice que la sombra de Pedro era capaz de proveer sanidad por el Espíritu de Dios en él. La capacidad de ayudar a los más necesitados la dimensionó el Espíritu Santo. Eran pocos en la primera instancia, pero se ayudaban mutuamente. Pero también el Espíritu Santo los ayudaba a crecer en la dimensión ministerial. Dice la palabra de Dios que cuando la iglesia creció, empezaron a haber dificultades, problemas entre ellos, y dijeron: vamos a elegir diáconos. Y eligieron a Esteban, a Felipe como diáconos para servir las mesas, diáconos para servir la provisión. Si había un hogar en necesidad, llamaban a Felipe: Felipe, revisa la bodega a ver si tenemos suficiente harina para darle una bolsa de harina a esta necesitada. Felipe, ahí te buscan, hay una familia en necesidad. Y ahí va Felipe: ¿qué querían? No, queríamos saber si tienen comida. Sí, tenemos un poquito. Cuando iban a servir las mesas en la iglesia, era tiempo de levantar las sillas. Aquí hay muchos Felipes en esta iglesia. Si, hermanos, vamos a levantar las sillas, vamos a poner mesas, porque ahora vamos a comer juntos. ¿Quién es el primero que se ponía de pie? Felipe. Porque esa era su asignación. Pero cuando ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, encuentran que a Felipe el Espíritu Santo lo asciende. Y dentro de los beneficios que recibe Felipe es que le dan transporte celestial. Nadie, excepto el profeta Elías, había disfrutado de la flota de Uber que hay en el cielo. Pero Felipe, que era el diácono de servicio, Felipe, que era el que sentaba las mesas, Felipe, que era el que le pedían comida para los pobres, ahora lo vemos viajando en el avión de Dios, siendo llevado ahí al camino para hablar con el etíope acerca de la salvación. Y después de bautizarlo, llega el avión, lo recoge y sale para otra misión. Porque el Espíritu, alguien tiene que recibirlo esta tarde. Yo profetizo que lo que hoy has hecho, mañana va a ser elevado a tu dimensión ministerial. Escucha, no en vano has servido la mesa. No en vano has hecho el trabajo pequeño, porque en lo poco me estás siendo fiel, en lo mucho te voy a poner, dice el Señor. Ahora ya no se le ve como diácono, ahora se le ve como el evangelista Felipe. El Espíritu Santo provee crecimiento. La palabra del Señor dice en 1 Samuel capítulo 10 versículo 6, cuando el profeta Samuel ungió a Saúl, le dio todo un proceso de asignación. Vas a encontrarte personas con algunas ofrendas, tómalas para ir a ofrecer sacrificio. Luego vas a encontrar unos que están adorando, adora con ellos, profetiza con ellos. Vas a hacer todo esto, pero al final le dice, hermanos, en el versículo 6 dice: en este momento, escuche bien, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti. Levante sus manos al cielo conmigo. Levante su mano y dígalo conmigo. Dígalo conmigo. En ese momento. Amén. ¿Cuántos pueden creer que en este momento? En este momento el Espíritu del Señor vendrá, aleluya, poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Entonces el mensaje se llamaría: de buscador de burros
a rey. Porque eso era lo que Saúl andaba haciendo. Andaba buscando unos burros y regresó como rey. ¿Qué fue lo que lo dimensionó? La unción, el espíritu que vino sobre él. ¿Entiende usted por qué el enemigo trata de esconder la unción de la iglesia? ¿Entiende usted por qué muchas veces somos envueltos para que crezcamos solo en actividades, solo en eventos, solo en reunioncitas que están buenas, de verdad, se come rico y es parte de la comunión? Pero lo que nos hace crecer espiritualmente es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. La pregunta que ustedes, algunos tienen es: a ver, pastor, ¿cómo va a terminar ese mensaje? Aquí voy, hermano. No estoy perdido todavía. Aquí voy. Conocimos un muchacho, el hijo del pastor Wilber Ventura, aquí en Grand Prairie, a una edad bien jovencita, yo no sé, podría decir 16, 17 años. Arely, sí, estaba ya saliendo de la universidad. 16, 17 años, saliendo de la universidad. Era un genio. Y los profesores lo ponían a dar clase. Y este muchacho nos confesaba, su papá nos contaba que en la noche, cuando habían problemas de matemáticas que no se podían resolver, él le pidió al papá que le pintara una pared, como una pizarra. Una pared de su cuarto era una pizarra. Y él se acostaba y le decía al Señor: Señor, revélame la solución de ese problema. Porque mañana yo quiero aparecer en mi clase con ese problema resuelto. Y hermanos, en la madrugada, Dios lo levantaba. El Espíritu Santo venía sobre él y agarraba la pared y empezaba a descifrar todo el proceso para solucionar un problema de matemáticas. Él se convirtió en el profesor de matemáticas más joven de esa universidad. De tal forma que los mismos compañeros, los alumnos, se resistían a veces a recibir la clase porque decían: ¿qué nos puede enseñar este muchacho si está jovencito? Lo que no sabían es que a los 12 años el poder de Dios vino sobre él. Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, hermanos, se rompen los límites. Cuando el Espíritu Santo viene por sobre nosotros, se rompen todas las barreras. Ahora, ¿qué es lo que detiene tu crecimiento? ¿Qué es lo que detiene el crecimiento? Diga conmigo: el crecimiento lo detiene. No, pero no les escucho. Vamos a ver, más fuerte. El crecimiento lo detiene la falta de agradecimiento. Yo estaba pensando hoy, bueno, aquí está hermana Evi, creo que por allá está hermana Patti. Hermana, ¿cuántas veces sus bebés le dicen gracias a ustedes por lo que le dan de comer? No, ¿verdad? No esperan eso, porque están en la edad del rey. Pero sabe que la Biblia cuenta la historia de 10 leprosos que se encontraron con Jesús y fueron sanados totalmente. Y ellos se fueron contentos porque fueron sanos. Pero uno de ellos dijo: yo sé que hay más. Escucha, la sanidad no es todo. En Dios hay más. En Dios hay más. La gente que se conforma solo con el milagro se quedan hasta cierta altura. Por eso aquel uno solo regresó y le dijo a Jesús: gracias. ¿Qué pasó con ese que vino para dar gracias? Recibió la salvación, el perdón de sus pecados. ¿No les parece fabuloso? Cuando usted deja de agradecer, escuche, ninguno de estas mamás que pusimos en ejemplo se enojan y dicen: no, pues ya mi hija, mire esa bebecita linda, no sé si la puede tomar la cámara, pero diga, esa bebecita, y que la hermana Evi diga: no te voy a dar comida porque no me dijiste gracias. No, porque están en la edad que hay que darle todos. Pero ¿cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y le dijeron: gracias, Señor, por la vida? Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Ese agradecimiento desata crecimiento en nuestra vida. Quiero sellarle esta palabra, por favor. Primera de Tesalonicenses
5:16, si lo puedes poner, y con esto termino. El apóstol Pablo nos da 3 aspectos de una persona agradecida. Dice: estad siempre gozosos. Escucha, hermano, este tiempo de alabanza que tenemos aquí al inicio no es para esperar que lleguen los demás, es porque somos agradecidos con Dios. Por eso le alabamos y le bendecimos su nombre. ¿Y qué hace Dios en medio de la alabanza? Derrama bendición, porque los corazones agradecidos alaban a Dios y Dios hace descender la bendición para nosotros. En segundo lugar, el versículo 17 dice: orad sin cesar. En tercer lugar, en el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mire cómo cierra el versículo 19. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que Dios sopló en Adán? Espíritu. ¿Para qué? Para que creciera. ¿Qué fue lo que Jesús sopló en los apóstoles? Espíritu. ¿Para qué? Para que crecieran. Pero ¿qué es lo que hace apagar el espíritu? La falta de agradecimiento. La falta de agradecimiento entristece al Espíritu Santo. La falta de agradecimiento. Y quizás usted me dirá: pastor, ¿cómo yo muestro mi agradecimiento? Gócese en el Señor. Muestre su regocijo en el Señor. Alábele, glorifíquele, dele palmas, dele gloria a Dios. Alábale, alaba alma mía a Jehová. Alábale con todo lo que tienes. En eso yo estoy mostrando mi agradecimiento. Aleluya. Póngase de pie esta tarde y alabe al Señor por unos minutos. Si usted está agradecido por lo que Dios le ha dado, si usted está agradecido por lo que Él ha sido con usted en este año, dele la honra y la gloria al Señor. Que se escuchen sus alabanzas, que se escuche su voz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.